presidente dice, pues, o sea, esto viene desde arriba. Si desde arriba tu jefe es así, así va a ser, van a ser los que están debajo de él, ¿no? Vamos a escuchar cómo lo dijo. Si se tolera arriba, nada más, ¿cuánto se condonaba de impuestos a los de arriba? Pues eso es corrupción. Pero me puede decir un jurisconsulto, no, estaba permitido. Y sí, era una facultad que tenía el presidente para condonar los impuestos. Pero eso es un acto de corrupción. ¿Cómo le vas a condonar los impuestos a los banqueros, a las grandes corporaciones empresariales, y le vas a estar cobrando impuestos a todos los mexicanos, a todos los consumidores, porque todos pagamos impuestos? Hasta la gente más humilde, la gente más pobre, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Nada más que los conservadores dicen, nosotros somos los que pagamos impuestos. No, pagan impuestos todos los mexicanos, porque hasta la gente más humilde, un campesino, un obrero, cuando compra algo, ahí va el IVA incluido. Es un impuesto al consumo, que es el que aumentaron durante el periodo neoliberal. Fíjense la gran injusticia: aumentar el IVA y condonar los impuestos a los de arriba. Bueno, entonces, yo sentí que el presidente dijo, yo no puedo dar por hecho esto de Felipe Calderón, pero esto sí es un delito, ¿sí? O sea, condonar impuestos, si ellos llegaron a hacerlo ya legal, hacer estas reformas para poder hacer todas estas tranzas, que es como dice el presidente, o sea, tú dices, es legal, o sea, entonces si hacen una reforma en la Constitución y ya es legal, por ejemplo, quitarle la vida a alguien o ¿cómo se dice? O robar, pues aunque diga la Constitución, pues no, está bien, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que está diciendo el presidente. Esto a lo mejor no lo podemos probar, pero esto fue un delito. Entonces, así como estos vienen, hay muchos, deben haber muchos más. ¿Qué opinas, Mole? Lo que pasa es que la perspectiva que el presidente Andrés Manuel pone a la crítica que él hace de las injusticias, pues es justo ese, una crítica moral, una crítica ética de las injusticias, que va mucho más allá de la legalidad, ¿no? Y que de hecho desde la eticidad, desde una crítica ética, humanista, profunda, varios elementos de la legalidad instituida se pueden desmontar como ilegítimas, ¿no? Por ejemplo, una de las formas legales más ilegítimas que hay es la capacidad de explotación que tiene las clases superiores económicamente contra las mayorías sociales, ¿no? Está legalizada la explotación, está legitimada legalmente y en el discurso por los instrumentos de la instalación de la cultura oligárquica, ¿no? Pero si uno analiza qué legitimidad tiene explotar a una persona que trabaje 12 horas diarias y que se lleve un salario mínimo, aunque ese salario mínimo haya tenido un incremento del 90%, sigue siendo un salario mínimo, es una tasa ínfima de lo trabajado durante toda la jornada. Es menos de un 10% de lo trabajado durante la jornada en México. Y todo lo demás que ha trabajado y que es riqueza social producida, se la embolsa el 1% de la población mundial. Y no me estoy inventando nada. Ahí está el informe de la Oxfam, donde dice que el 1% de la población mundial se quedó con el 50% o más de la riqueza socialmente producida. Y todo el demás porcentaje, el 99% de la población mundial, nos repartimos entre todos el otro 50%. ¿No? De esos, las capas las grandes mayorías, las capas más empobrecidas, el precariado, que tiene que ir viendo cada día de qué sobrevive, pues es la que se queda con la parte más miserable, ¿no? Eso está legitimado jurídicamente, pero no tiene legitimidad ética, ¿no? Y entonces, los gobiernos neoliberales pasaron 36 años legalizando
sus formas de saquear el país, legalizando la privatización de las empresas públicas, legalizando la condonación de impuestos a los grandes ricos, ¿no? Legalizando las cadenas de corrupción dentro del Estado y el contubernio con diferentes ramificaciones del crimen organizado. El narcotráfico es una, y pegan el grito en el cielo porque es ahí donde los Estados Unidos meten la agenda, el show mediático de la lucha contra el narco, pero hay un montón de cadenas de corrupción y de crimen peores humanamente, como la trata de personas, que todavía hay gente, pequeño paréntesis, hay gente de la televisión ramplona de los grandes medios corporativos que todavía le llama trata de blancas a la situación, ¿no? Y ese término viene de cuando era legal traficar con negras. Lo ilegal era traficar con mujeres blancas. Y estos imbéciles de la televisión de masas todavía usan ese lenguaje, ¿no? Como si fuera legal traficar con negras y con indias, no hay problema, pero si traficas con blanquitas, entonces sí es ilegal, ¿no? Eso es un lenguaje de hace 2 siglos. Bueno, la trata de personas, donde las principales afectadas son niñas, niños y mujeres, y que México es la capital mundial de la trata de personas. ¿Dónde está el grito en el cielo por esa situación donde hay vidas humanas que sufren, que pierden a sus seres queridos, que desaparecen? Eso sí es una crisis, eso sí es una crisis de seguridad. Y no en este momento, es una crisis que se desató, explotó mucho más fuerte con la intervención de Estados Unidos, con golpes de Estado en América Latina, con la creación de guerras civiles en Centroamérica, ¿no? Y con la guerra del narco de Calderón, progresivamente los últimos 36 años. Entonces es un problema sistémico. Lo que estamos viendo en este juicio es la punta del iceberg. La crítica de que Andrés Manuel hace es una crítica sistémica, ¿no? Y nos dice, con respecto del juicio, Andrés Manuel es muy precavido, hay que esperar. Los periodistas quieren la nota, ¿no? Que Andrés Manuel se las dé, pero él dice hay que esperar. Y ahí hay muchas notas que nos está dando el juicio. Una de esas grandes notas es como este superfiscal, ¿no? El diablo, hasta le dicen el diablo, hazme el favor. Yo recuerdo discursos de Denise Dresser y de otros pseudopolitólogos de la televisión que se llenaban la boca diciendo que acabar con las procuradurías de justicia e instaurar los superfiscales transeccionales iba a ser la gran solución, la panacea para la corrupción del Poder Judicial. Y mira nada más cómo nos salieron esos superfiscales, ¿no? Que varios de ellos, el de Morelos, el Diablo, el de Guanajuato, si no me equivoco, el de Querétaro, nos han salido rarísimos. Y el de Nayarit, ya en un juicio en Estados Unidos y ya con una cadena, con una pena, con una sentencia por narcotráfico y dando testimonios de los vínculos de García Luna, apoyando de manera en la lógica del capital y en la lógica neoliberal, quitándole el apoyo a una empresa para darle todo el apoyo a otra empresa, para acabar con la competencia e imponer un solo monopolio que controle todo el mercado. Esa es la mentalidad neoliberal aplicada al universo del narcotráfico. Ahora, si las cosas son de arriba para abajo y hay que ver que los jefes son a donde hay que mirar, ¿quiénes eran los jefes de Calderón? Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Vivían en México los jefes de Calderón? ¿No será que vivían en Estados Unidos? ¿No será que siguen allí? ¿No será que los grandes negocios del narco tienen que ver con grandes capos que están en Estados Unidos y que la DEA y la CIA nada más no persiguen porque los muertos los tenemos que seguir poniendo nosotros? Esas son preguntas que hay que hacernos, ¿no? Para sí, yo creo que hay que apoyar este juicio, hay que exigir cárcel a Calderón, a García Luna, a Peña Nieto y a toda su mafia, pero también hay que ver que no es suficiente con eso. Y hay que seguir con las preguntas. ¿Por qué los panistas se dan el lujo de seguir reivindicando a Calderón como el mejor presidente de México? Y están como locos en redes sociales tratando de defender la figura indefendible de ese personaje. Pero además
diciendo que lo que le pasa a García Luna es una persecución política. Hay que estar desquiciado para atreverse a afirmar que esto es una persecución política, ¿no? El Universal, con L, Universal, se entiende, ¿no? Porque resulta que el columnista, ¿no? Raimundo Riva Palacio, pues era el jefe de redacción cuando recibían los 11 milloncitos de pesos para limpiar la imagen de García Luna. Entonces eso se explica. Pero el juez no permitió que se diera más información de otros periodistas y otros periódicos que también fueron chayoteados, ¿no? No se permitió que eso se diera a conocer porque no tenía relación directa con la acusación específica que se le está haciendo a García Luna. Pero políticamente, nosotros sí podemos enjuiciar y señalar a los criminales que están en los medios de comunicación actualmente, que están creando la cortina de humo de la democracia no se salva y que están convocando a una marcha golpista para el 26 de febrero, tratando de desviar toda la atención del juicio de García Luna y tratando de proteger a lo que les queda de partido para tratar de empujarlo hacia las elecciones. ¿Cómo es posible que ande por allí rampante? Esto lo pregunta Renata Turrent en un tuit. Pregunta Renata Turrent, ¿cómo es posible que ande tan campante Santiago Krill, que vaya y haga una escena deleznable en el evento del aniversario de la Constitución, ¿no? Y que ande haciendo campaña sin que ningún medio le cuestione qué onda con García Luna, qué onda con el gobierno de Calderón, que es un gobierno panista? Entonces sí estamos viviendo dos realidades distintas, de cómo la oligarquía y los medios de comunicación de la oligarquía vinculados al narco tratan de imponer una realidad, y de cómo desde abajo se van conmoviendo los cimientos de nuestra historia para transformar este país. Así es, Moley. Muchas gracias. Sí, es increíble, vamos contigo, Efren. De todos modos, aunque hagan lo que hagan y se rasguen las vestiduras con la renta de la casa del hijo de AMLO, ¿verdad? Y aquí estén en silencio, creo que ya no nos pueden engañar. ¿Tú qué opinas? Tu micro. El micro. Tu micro. Perdón. Pues esta parte del cinismo de la oposición, y lo hemos dicho, cuando ellos dicen es que él es narco, pues es que ellos son narcos. Es que se bajó a saludar al Chapo porque negocia con él, no, pues los que negociaban con él eran ellos. Entonces, mi pronóstico no ha fallado hasta el momento, ¿no? Cada cosa que hemos dicho sale que ellos son eso, pues corruptos, narcos, una serie de cosas. Lo que menciona el presidente hoy y el video al cual hiciste la referencia, pues es este cuento que nos habían puesto, ¿no? Que por años la gente no pagaba impuestos y que el problema de que no hubiera una recaudación suficiente era la gente, los millones de personas que estaban en la informalidad, cuando que pues no es así. Millones de personas y todos los mexicanos pagamos impuestos al momento de comprar algo, aunque no le pagues a Hacienda, digamos, por que no te has dado de alta o por X, ¿no? Ahora ya está mucho más serio el asunto de la recaudación que en años anteriores. Antes era una broma, ¿no? Y ahora, bueno, pues me parece bien, y personalmente creo que hasta se pagan con gusto los impuestos porque pues se ve que van funcionando, ¿no? Entonces, pues esta colusión con estos bandidos de cuello blanco también les condonan 1,000 millones, 2,000 millones, 500 millones, 800 millones, ¿no? Un montón de dinero que pues básicamente iba a parar a los paraísos fiscales, a sus fortunas, a las casas en Estados Unidos, ¿no? Ahí sí la oposición no dice nada, porque habría que ver, a ver, ¿por qué la oposición o Loret de Mola no hace una investigación sobre la casa de Ricky Retín Canallín o de qué vive, ¿no? Porque pues está en los Estados Unidos y yo no lo veo trabajando de mojado ni estas cosas, ¿no? Ya volvimos ya. Entonces, ahí sí, otra vez este cinismo de la oposición, investigan a todo el mundo, pero ellos no son investigables, ¿no? Cuando que ellos tienen mucha cola que les pisen y son muy ratas y ya sabemos todas esas cosas. Entonces, es lamentable el papel de la oposición, porque, por ejemplo, ahorita el asunto
no se ve la oposición salir por ningún lado, ¿verdad? Hablar sobre el juicio. A ver, reapareció Anaya en Dallas. ¿Qué tiene que estar haciendo en Dallas, no? Van a hacer un mitote allá con los hermanos migrantes, pero por supuesto que no les va a resultar, ni les creen, ni nadie, ¿no? Nadie. Yo vengo regresando hace poco de los Estados Unidos. O sea, el PAN está, pero duro, está desacreditado, es un PAN duro, ¿no? O sea, nadie les va a creer nada, absolutamente, ¿no? Porque el 100% de los migrantes, sin que haya yo conocido al 100% de los migrantes, estábamos con López Obrador, porque hemos visto los cambios. Nada menos les quiero comentar este punto. ¿Por qué hay tantísima remesa, no? ¿Por qué hay tantísima remesa? Que la oposición ha querido ensuciarlo diciendo que es parte del dinero que manda el narcotráfico para lavarlo, ¿no? Lo cual están sumamente equivocados. Las remesas, si hacemos una revisión, las remesas aumentaron a partir de que López Obrador empezó a mover las cosas en el gobierno y la gente en los Estados Unidos se dio cuenta que había un hombre honesto en el gobierno y que se estaban ocupando los recursos para bien del pueblo. Y ahí, aunado con la pandemia y demás, pero cada vez envía más dinero. ¿Por qué? Considero que mucha gente en los Estados Unidos en condición ilegal dice hay que mandar el dinero para allá porque un día de estos nos vamos a ir de aquí, invertamos allá, compramos un terreno, hagamos esto, hagamos lo otro, mándale dinero a la familia. En fin, hay una confianza en la figura presidencial. Y estos son muy cínicos, muy descarados, ¿no? Todos son una facha, ¿no? Y lo peor es que quieren o pretenden seguirnos engañando, como en lo que mencionaba el compañero sobre la marcha que viene, ¿no? Es una marcha que es para desviar la atención, es una marcha básicamente en contra de López Obrador, es una marcha que da vergüenza que hagan eso, da vergüenza porque es una marcha para que un grupo de personas que está al frente del INE siga robando, porque eso es lo que hacen, pero además no solamente roben económicamente, sino que haya la posibilidad de que se vuelvan a robar las elecciones de una manera mañosa y tramposa. Realmente la marcha es para eso, para permitir que estos criminales permitan o continúen o lo vuelvan a hacer, robarse las elecciones, pero además seguir robando el dinero del pueblo de México, que es un montón de plata, lo que ellos están peleando, porque ellos saben, por eso el INE no se toca, porque ellos saben que si el INE no está copado por ellos, pues van a volver a perder las elecciones, por supuesto, ¿no? Porque nadie los quiere, ya se acabó esa historia, pero quieren ganar a la mala, ¿no? Bueno, ahí está la Suprema Corte con esto que pasó, ¿no? Que también es vergonzoso que la ministra de la Suprema Corte de Justicia le haga un desdén a la máxima figura del gobierno en México, ¿verdad? Pero son apuntes de lo que hace la oposición para sabotear, para no dejar avanzar, para tratar de humillar, pero afortunadamente, y con esto concluyo, pues tenemos un presidente que es muy hábil y le responde al lunes siguiente, estoy lleno de orgullo de que no se haya parado, porque eso no se hacía antes, y qué bueno que lo hizo, ¿no? Estaba cansada, o esto, lo otro. Bueno, ¿no? La verdad que ahí es donde el presidente pone el dedo en la llaga, ¿no? Y hace a uno reír, la ministra estaba cansada, imagínate, ¿no? Entonces, es muy importante que esta figura presidencial sea tan inteligente en su materia, ¿verdad? En la política, que cada cosa que intentan hacer, pues se les cae. Aunado a que nosotros como ciudadanos estamos muy al tiro de todo lo que está pasando y junto con el presidente, pues ya no nos doran la píldora. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Efraín. Claro que no nos doran la píldora. Ahorita les agradezco mucho los que van llegando. Sí, por favor, nos ayudan a compartir esta transmisión, que valen más el compartir que el like, que bueno, el like, claro que lo necesitamos, pero el compartir nos ayuda muchísimo más. Voy contigo, querido Miguel Martín. Es sorprendente, ¿no? Lo que está sucediendo, porque vimos lo que acaba de decir Efraín Navia, Efraín Rubio, qué curioso, o sea, estas personas son las que entregaron todos nuestros bienes a privados, a extranjeros, reformaban la Constitución
para beneficiar a un pequeño grupo, una minoría, que eran las que se llevaban los contratos. Vimos que está ahorita su secretario de Seguridad siendo juzgado, que está balconeando a medios masivos de información, El Universal, Riva Palacio, que están mencionando a gobiernos, ya mencionaron a Moreira, ya vimos ahora con el gobernador de Nayarit, y todavía se atreven a no levantarse cuando llega el presidente, a no aplaudir cuando él decía, porque si ustedes ven ese discurso que se echó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, era que primero los pobres, ellos no aplaudían eso, no se levantaron, no aplaudían, y todavía se van a echar su marcha del INE. ¿Qué opinas? Esos son sus triunfos y es a lo que le apuestan, cositas mediáticas y efectistas, como lo de la marcha, como que la ministra Piña no se levante, como que incluso les comenté en alguna ocasión, cuando estaba todo esto, esta situación tan crispada de lo del metro, gente, por ejemplo, como Javier Lozano, ante las imágenes de estas integrantes de del llamado bloque negro, rompiendo con martillos las instalaciones, los cristales de una estación del metro, él decía que México ya despertó. Para ellos todo es un parteaguas, para ellos todo esto que pasa es un antes y un después. Cada cosita que sucede y que parece, según ellos, que le pega al presidente, lo ponen como, hay gente como Vicente Fox que cada vez vemos que es un error de la historia de México, es una página negra de la historia de México, y lo vemos con su odio, lo vemos con su visceralidad y con su ortografía, para empezar, ¿no? Para empezar, y el señor escribiendo en mayúsculas y sin acentos y sin comas ni nada, y con errores de dedo, y diciendo López, porque así lo escribe, López, estás derrotado. Cada que sale alguna de estas tonterías, López, estás derrotado. Y esas son sus triunfos. Esas son las cosas que dicen, ahora sí vamos a rescatar a México. Para ellos rescatar a México es volver precisamente a ese statu quo, donde no nada más se hacían esas cosas que dice el presidente, que en efecto pues vienen desde la implementación sobre todo del neoliberalismo con Salinas, que no la alcanzó a hacer bien de la Madrid, pero Salinas pues fue el que se dio vuelo y metió muchos millonzotes. Bueno, de hecho en un pase de charola para la campaña, igualmente pues en el 88 fue el propio Azcárraga Milmo el que alzó la mano con 20 millones de pesos para la campaña de Salinas. Entonces Salinas retribuyó muy bien. Salinas enalteció la figura, por ejemplo, de la selección mexicana, de las visitas del Papa, trajo al Papa al Valle de Chalco, Solidaridad, terrenos que prácticamente eran en su momento, en un inicio, inhabitables, pero que él los agarró y prácticamente los regaló a organizaciones como Antorcha Campesina, como algunos de esos colectivos, y que por eso ahí Salinas es un santo. Y pues lo era también para toda la televisión, todo nos lo vendían como que era lo mejor, ¿no? Como que era, ahora sí vamos a ser un país de primer mundo al competir con los países de la región. ¿Y qué hicieron también? Crearon, por ejemplo, pues en el 2012, esas condiciones con la reforma laboral, fue el último regalito que nos dieron. Con la reforma laboral, pues nos le dieron la puntilla al mercado laboral mexicano, legitimaron el outsourcing, las jornadas extendidas de hasta 12, 13 horas, metiendo la intermedia de comida, una vida incompatible, de hecho, más bien una jornada laboral incompatible con la vida familiar. De hecho, pues yo creo que si nos vamos a ese análisis, incluso podemos decir que pues el neoliberalismo rompió a la familia mexicana y a la familia latinoamericana. Y eso pues también lo dice el propio Eduardo Galeano, ¿no? En su gran libro de Las venas abiertas de América Latina. Aquí tenemos salarios de hambre y que por hacer las mismas cosas durante menos horas en lugares como, no sé, como Detroit, como Nueva York, pues ganan horrores, ¿no? Tienen un nivel de vida elevadísimo. Y aquí nosotros tenemos hasta topes para
incluso para no comerciar, tienen topes de crecimiento las empresas latinoamericanas, para que las empresas, sobre todo pues, inglesas, gringas, europeas, centroeuropeas, pues puedan darse vuelo y puedan tener prácticas monopólicas incluso, ¿no? Prácticas monopólicas, pero sin embargo, o en cambio, que ese es un híbrido mal empleado, en cambio, por ejemplo, ellos son proteccionistas en cuanto a sus aranceles, en cuanto a sus leyes, y aparte no puedes llegar ahí a establecerte como una empresa extranjera. Ellos lo tienen todo bien controlado y pues aquí lamentablemente con gobiernos agachones, digamos que bajo la promesa de perpetuar una especie de realeza, que aquí no hay títulos nobiliarios evidentemente, no los hay, de facto, o no los hay más bien en el papel, pero sí están de facto en esos apellidos centroeuropeos, en esos apellidos vascos, impronunciables a veces, que tienen estas personas y que por eso hacen esa ponderación precisamente de que López es un apellido del que lava los baños, ¿no? Por eso le llaman López al presidente. Entonces, todo eso nos hemos tenido que tragar, convirtieron lo inmoral en legal. Y entonces a eso se refiere el presidente cuando dice, no me salgan con que la ley es la ley. Es que si la ley es inmoral, por eso también otra de sus frases que alteraron es la de al diablo con sus instituciones. Pues claro, son instituciones, son sus instituciones de ellos porque están hechas a modo. Hay un orden constitucional que insulta a la propia población, que la ofende y que la mancilla en sus derechos más básicos. Entonces, pues obviamente ahí sí son sus instituciones y ahí sí no hay nada de que la ley es la ley, porque la ley es un sistema amoral que ellos fueron construyendo poco a poco a lo largo de las décadas y legitimándolo a través de su gran brazo que son los medios corporativos. A través de los medios corporativos nos convencieron de que vivíamos en un país de arcoíris y conejitos y maripositas y de que todos éramos hermanitos. Y entonces llega Andrés Manuel López Obrador y la polarización es terrible. Estamos divididos, estamos más divididos que nunca. Necesitamos, y el discurso demagogo, ¿no? Necesitamos unirnos los mexicanos, los ciudadanos y jalar parejo, porque este hombre, el inquilino de Palacio, que también así lo llaman despectivamente, nos está dividiendo y está acabando con el país. Y entonces, pues, llegan esas personas con supuesto ímpetu transformador que dicen que van a salvar a México y elevan las expectativas de las personas más desinformadas o bien más inconformes, entre comillas, o que de plano odian al presidente por ser moreno o por su apellido, por muchas cosas, y porque dicen que mantiene huevones, porque esa es la narrativa de los programas sociales, y entonces se lanzan a las calles y dicen, ahora sí estamos cambiando a México, qué barbaridad, esta marcha es un antes y un después, ¿no? Y ahí están pues los paleros, que eso sí son paleros, gente como Ferris de Con, gente como el propio Fox, como el Pelón Gómez, diciendo López está derrotado, igual sin acento, López está derrotado y por fin esto es un parteaguas para rescatar a México, para cambiar a México. Pero pues, como lo digo, nada más es puro efectismo y la verdad a veces son tan impresionables o tan susceptibles de manipular que una marchita, y lo digo así, una marchita, ¿por qué? Porque en la lucha social es de marcha tras marcha, tras marcha, tras marcha, tras marcha. Y ellos apenas están descubriendo lo que es salir a las calles. Y con una marchita ya se sienten impresionados y con una marchita creen que están cambiando la historia de México. Y sin embargo, este proceso que estamos llevando, esta transformación que pretendemos y que vamos a seguir sosteniendo en México, nos ha costado miles de marchas y a generaciones que nos precedieron muchas más marchas, represiones, lluvias, frío, muertes, exactamente. Entonces, pues a la vez está bien, mira, que eso lo consideren un triunfo y que salgan a redes sociales a esponjar, a hacer más pachona la cosa de lo que es. Para nosotros está bien, porque creo que si pensamos en frío y si nos vamos a las acciones ciudadanas, a las acciones comunitarias y sobre todo a seguir siendo más participativos como entes electorales, pues ahí ya la tenemos ganada, ¿no? Nada más hay que soportarlos, eso sí, hay que soportarlos, pero realmente ellos se impresionan con cualquier tontería y lo consideran un triunfo
y realmente pues no saben lo que es construir verdaderamente una oposición o lo que es retomar las riendas de un país que aparte pues no, este movimiento no está desgastado, lo quieren hacer ver como desgastado, pero no lo está. Entonces pues que se den vuelo con sus cortinas de humo que sí lo son y disfrutando de sus marchas y a ver cuántas aguantan. Muchas gracias, Miguel Martín. Las marchas de ellos, lo único que hacen es darles contenido para Instagram. Las marchas que ha tenido la izquierda ha sido contenido para los cementerios, porque mucha gente acabó ahí por marchar y por expresarse. Déjeme darle gracias a Peperro. Gracias, Chayotito, para el café, se le quiere. Gracias, se te quiere mucho, querido Peperro. Gracias por todo tu apoyo, que se te regrese en gran medida. También al Infame con M. Gracias por apoyarnos, Infame con M. Pues miren, precisamente que tú dices, Miguel Martín, es simple y sencillamente ver lo que ellos hacen y ellos nos enseñan más que lo que nosotros podamos decir. En realidad, si ustedes se fijan aquí la defensa que hace Felipe Calderón, que dice, me he reservado de opinar sobre el juicio del ingeniero García Luna hasta que concluya, pero ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Entonces aquí ya recupera el Internet Felipe Calderón, que tanto pierde. Es que tiene un sistema ahí de Internet medio extraño, pero ¿esto dónde lo dice? Pues lo dice desde España. ¿Y quiénes? Fíjense en los comentarios. Lógicamente, ¿quién puede responder? No, solamente los que él. Y ¡ay, qué bueno, mi solidaridad! Oh, presidente, usted es lo máximo. Los que pudieron contestar, lógicamente, ¿no? Entonces, retweets citados, ¿no? Si nos vamos a los retweets citados, vamos a ver que pues vamos a ver en realidad lo que opina la gente. ¿Por qué te fuiste a España, vende patrias? Y nos vamos a dar cuenta de todo lo que ponen. No negoció ni pactó, recibió órdenes, dice Exacto. Felipe, ¿no? Entonces, pues ahí está, mira tu teoría, ahí está, ahí me llamé, o sea, entonces, ¿por qué no deja que haya comentarios? Si no tiene ningún problema con eso, ¿por qué no deja que la gente opine? ¿A qué le tiene miedo? ¿Y por qué de repente tiene internet y por qué de repente no tiene internet? Como tú dijiste, Moley, no nos van a engañar. Y qué curioso, ¿no? Con toda esta estructura, esta narrativa que ellos mandan de esta división del presidente, que qué bárbaro, y quieren enseñar y repiten y repiten y repiten, cuando ¿quiénes son los que nos dicen chairos? ¿Quiénes son los que nos dicen nacos, patarrajada? ¿Quiénes son los que todo el tiempo están que López y que es de que, ¿no? Como Héctor Suárez Gómez, es de que, como si lavar baños o el esdeque no fuera una consecuencia precisamente de ellos, de cómo fueron haciendo estas reformas y fueron quitarle los bienes que era de la población, del pueblo, les quitaron sus tierras, les quitaron todo y solamente los dejaron con esta única opción que era pues lavar baños y ahora se burlan de algo que ellos mismos crearon y resulta que eres un pobre perdedor porque lavas un baño, ¿verdad? Entonces, como tú dijiste también, Moley, recuerdo que dijiste que si hubiera democracia no habría gente pobre. Si en realidad existiera la democracia en el mundo en general, pues no, la gente no permitiría que hubiera tanta desigualdad, ¿no? Esto es una muestra de que no ha existido en realidad la democracia como tal. Entonces, pues qué fácil juzgar y qué fácil decir cuando ellos mismos están propiciando, ellos están creando toda esta división que nosotros estamos combatiendo y estamos nosotros reaccionando, si se fijan, es como una reacción constante hacia toda la burla que están ellos haciendo de la izquierda, ¿no? Así ha sido. Oigan, pues hablando de esto, pues precisamente estas